Ok, pues vamos a seguirle donde nos quedamos. Regularmente tenemos la idea como cristianos de creer que el concepto iglesia surge a partir del Nuevo Testamento. Y decimos, en el Antiguo Testamento era el pueblo de Dios y en el Nuevo Testamento surge la iglesia en lugar del pueblo de Dios. Pero esto no es correcto. Desde siempre ha existido la iglesia. La iglesia se compone de todos aquellos que creen en Cristo, lo aceptan y lo siguen. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, lo que llamamos el campamento, la congregación o el pueblo de Israel es prácticamente el sinónimo de la iglesia en el Nuevo Testamento. De hecho, la palabra iglesia es una palabra griega que no existía obviamente en el Antiguo Testamento, por lo cual se usa un término este, como congregación, pero la palabra iglesia en griego significa lo mismo, congregación. Entonces podemos tener la certeza y la confianza de que Dios ha tenido una iglesia siempre. Por eso es que en el libro de Mormón ahí sí encontramos el término iglesia, porque es la forma en la que José Smith tradujo directamente ese término. En lugar de ponerlo como congregación, lo puso como concepto más familiar a nuestro tiempo, como iglesia. Regularmente, el campamento, eh, muchos teólogos lo ponen en esta forma, en una forma circular. Aquí solamente lo vamos a analizar porque quiero que notemos algo. En el centro vamos a encontrar el tabernáculo y a su alrededor a las tres tribus que componen las familias de la tribu de Leví. Aunque Leví ya no era una tribu o ya no se le consideraba una tribu, debido a que ellos eran una casta sacerdotal. Al frente del tabernáculo, vamos a decir que de este lado se encontraba eh, la puerta de la entrada y encontramos inmediatamente la tienda de Moisés y de Aarón. Y a sus costados, a las familias de los hijos de Aarón, los cuales se componían de sacerdotes y levitas. En la parte enfrente del tabernáculo, es decir, cuando avanzaba el campamento, lo hacía en esta forma circular, pero solamente cuando avanzaba. Judá iba al frente, acompañado de Isaacar y Zabulón. A sus costados encontramos a otros príncipes de tribus, Rubén y Adán, acompañados de Aser y Neftalí y de Gad y Simeón. En la retaguardia, encontramos como príncipe a Efraín, acompañado de Benjamín y de Manasés. Esta era la forma en la que avanzaba el tabernáculo a través del desierto, pero no era la forma en la que acampaba. Eso es bien importante distinguir. La forma en la que acampaba era en una forma de cruz. Y teníamos, por ejemplo, eh, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Y en la retaguardia, a Efraín, a Manasés y a Benjamín. Aquí es interesante porque ya desde ese tiempo se conocía el símbolo de la cruz. La cruz es un símbolo muy antiguo, incluso en el libro de Enoc se menciona a la cruz y en el libro de Moisés, en la parte que corresponde al ministerio de Enoc, en la perla de gran precio, encontramos que a Enoc se le revela que Jesucristo moriría crucificado. Y desde entonces, desde los tiempos de Enoc, la cruz
ha sido conocido como el madero en el cual sería levantado el Mesías. Encontramos curiosamente el tabernáculo al centro de la cruz. Decíamos en clases anteriores que nosotros como miembros de la iglesia sabemos que existe algo llamado bendiciones patriarcales. ¿Alguien de ustedes podría decirme qué es una bendición patriarcal? Yo me acabo de bautizar, pero creo que lo entiendo como la tarea que Dios nuestro Señor nos encomendó realizar aquí en la tierra, ¿o me equivoco? Perfecto. Muy bien, muy buena definición. Una bendición patriarcal es una bendición en la que se declara precisamente nuestra misión en la tierra. Eh, Desgraciadamente, a veces como que no tenemos bien clara esa parte, pero sí es bien importante entender que una bendición patriarcal nos ayuda a conocer también nuestro origen y nuestro destino, bajo las condiciones que el Señor nos pone a nosotros de forma individual y personal. Y eso tiene que ver con las tribus de Israel, porque cada tribu tiene una misión en la tierra. Entonces, eso significa que dependiendo de la tribu a la que nosotros pertenecemos, entonces podemos saber también parte de nuestra misión en la tierra. Una bendición patriarcal contiene también nuestro linaje, a qué tribu nosotros pertenecemos. Actualmente se han revelado y se han encontrado, si no me equivoco, a 9 de las 10 tribus perdidas y a la tribu de Leví. Entonces, ya hay un avance muy grande en la restauración de las 12 tribus y de los levitas. Pero aún hay mucho todavía por delante. Y lo que estamos en espera en los últimos años que le quedan a esta tierra es precisamente acontecimientos maravillosos en el cual el Señor va a reunir nuevamente a las 12 tribus. Pero también, obviamente, eso significa que vamos a encontrar al opositor, al enemigo de la obra de Dios, haciendo su parte, tratando de evitar esa obra. Entonces, necesitamos estar preparados para esos momentos. En cuanto al acomodo del tabernáculo, bueno, y de las tribus, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría saber? Entonces, solamente como confirmación. Así es como acampaban y así es como marchaban. Lo importante era siempre proteger el tabernáculo. Ok, esto lo vamos a analizar más adelante con un poquito más de calma, porque tiene que ver mucho con algunas profecías del libro de Apocalipsis. Entonces, nos vamos a ir poco a poquito. Encontramos aquí los estandartes, perdón, de las tribus de Israel. Por ejemplo, Judá, representado por el león. Encontramos también a Isaacar y Zabulón, a todas las tribus, pero quisiera que notáramos cuatro estandartes principales, que son las tribus que se encontraban como príncipes alrededor del tabernáculo. Judá, Dan, Efraín y Rubén. Estos estandartes los vamos a encontrar en las descripciones que se hacen de los querubines. Y en Apocalipsis encontramos la descripción de los 4 seres vivientes, junto De con los el libro. querubines, Sí, perdón, perdón, hermano.
de los querubines que se encuentran en el tabernáculo. Bueno, en el libro de Ezequiel se mencionan a los Ya. querubines Ajá, ajá. y se mencionan bajo estas características, con Ya. cara de águila, león, Ya. etcétera, ¿no? Ujú. Se refiere a 4, lo voy a explicar así muy brevemente, aunque después lo vamos a hacer con más calma. En el libro de Ezequiel se habla de los querubines con estas 4 figuras. Y esos querubines no son muchos, son 4. Y esos 4 tienen estas 4 rostros. Pero también en Apocalipsis se menciona a estos 4 seres vivientes con las mismas características. Y en el libro de Daniel no se dan las características, pero sí se mencionan a los 4 seres vivientes. Lo interesante y lo que quiero que notemos aquí es que estos 4 seres vivientes son los que representan a las tribus principales que rodeaban el tabernáculo. Entonces, ya más adelantito, cuando abordemos este tema, eh, vamos a hablar de ello con mayor profundidad, porque tienen una importancia histórica, pero también una importancia profética. Eh, y solamente quiero que noten a la tribu de Dan. La tribu de Dan tiene 2 estandartes diferentes a diferencia de las otras tribus. Dan originalmente estaba representado por la serpiente. Esto tiene que ver con su bendición patriarcal, con la bendición patriarcal de Dan. Pero posteriormente se profetiza de Dan a través de un águila. Hay algo, digo, es interesante, más adelante lo vamos a ver cuando veamos este tema de los estandartes, porque si se dan cuenta, México tiene los 2 símbolos, nuestra bandera, el águila y la serpiente. Pero curiosamente, las potencias mundiales a través de la historia siempre han tenido como símbolo el águila. Pero algunas de estas potencias siempre han sido un obstáculo para el pueblo de Israel o una bendición. Entonces, pueden ser serpiente o pueden ser águila. Entonces, ahí nomás lo dejo solamente para que se vaya sancochando en el sartén. Pero ahí para que ustedes lo vayan reflexionando poco a poquito, ¿vale? Hoy vamos a hablar de cómo una persona podía ser expulsada del campamento. Y decíamos que el campamento incluye el tabernáculo, las tribus de Leví, perdón, las familias de Leví y las tribus. Entonces, esto es lo que está representándose en la parte del centro. Cuando alguien era expulsado del campamento, tenía que salir completamente de ese campamento. Entonces, ya con lo que hemos visto, prácticamente en sus propias palabras, ¿qué significa ser expulsado del campamento? Pues no obedecer las leyes, ¿no? Ok. Y salirse de lo que el Señor pedía a Moisés que el pueblo hiciera y no obedecer o querer hacer su voluntad. Muy bien. Esas son algunas de las razones. Pero, como bien dice la hermana Sonia en su mensaje, significa ser excomulgado. Es decir, somos expulsados de la iglesia. Eso es algo que ustedes siempre tienen que tener en mente. La iglesia ya existía en el Antiguo Testamento. Entonces, ser expulsado del campamento significa ser excomulgado. O simplemente, ahorita vamos a ver que existían como niveles. No todos eran excomulgados. Y bueno,
en lugar de empezar con Miriam, o con María, como la conocemos en nuestras versiones, Ujú. vamos a iniciar con Coré. A Miriam la vamos a dejar hasta el final. Ahora, yo quiero que vayamos poco a poquito. Tal vez no nos va a dar tiempo de acabar todo lo que vamos a ver aquí, porque vamos a estar abordando muchos temas a la vez, ¿sale? Muy bien, vamos a iniciar con Coré. Su historia se encuentra en números 16. Ok, algunos de ustedes se incorporaron a la clase el día de hoy, entonces no sabían que esto se había quedado de tarea. Entonces yo les invito a que ustedes puedan darle una repasada ahorita si tienen oportunidad con sus Biblias. Pero los hermanos que sí estuvieron en la clase pasada, entonces, por favor, ayúdenme a recordar quién es Coré. Pues era un levita. Perfecto, muy bien. Ujú. Dice en las escrituras que fue hijo de Ishar, ay, hijo de Coat, hijo de Leví, Muy y bien. junto con, bueno, ajá. Me voy a regresar un poquito para que podamos ubicar en el tabernáculo dónde Ujú. estaba su Los posición. levitas. Ujú. Así es. Y él Ujú. era descendiente de Coat. Ajá. De Coat. Ujú. Entonces, aquí es donde su familia vivía, en este Ujú. costado del tabernáculo. Ujú. Pero él aspiraba no vivir en un costado, sino vivir enfrente. Ujú. Y entonces empieza a hacer algunos reclamos a Moisés. Ok, ¿quién podría ayudarme a hacer un resumen de lo que pasó con Coré? Pues se levantaron, se rebelaron contra Aarón y Moisés y quisieron aspirar a tener el sumo sacerdocio, poder realizar las ordenanzas que corresponden al sacerdocio, y esa no era su misión. Muy bien. Como consecuencia, ellos empiezan a instigar al pueblo, empiezan a acarrear a otras personas. Estamos Ujú. hablando de Coré como el líder de este Como el movimiento, príncipe, ¿no? Ujú. así es, pero iba acompañado de otros dos, de Nadab y Abiú. Ajá. Y estos a su vez empezaron a jalar a otros levitas diciendo, bueno, este pueblo es un pueblo santo, todos somos santos aquí. Ujú. ¿Por qué Moisés y Aarón van a ser los únicos en dirigirnos? Ujú. Y entonces, pues Moisés, un poco ya atribulado por todas las cosas que había estado pasando en el desierto, pues decide poner a prueba la palabra del Señor. Y entonces dice, ok, no, que no seamos nosotros entonces los que decidamos. Ustedes saben qué, traigan su intenciaro, ay, perdón, se me traba la lengua. Necesario. Por favor, gracias. Y veamos a quién acepta Dios. Fueron, se prepararon y entonces se acercaron al tabernáculo, cada uno de los conspiradores, junto con Aarón y Moisés. Ujú. Y entonces, justo en el momento en que podían entrar al tabernáculo, el Señor le habla a Moisés y le dice, sepárate, Ajá. aléjate de todos aquellos que están conspirando, porque a partir de este momento, dice, pues voy a demostrar de qué lado estoy. ¿Y Ujú. alguien recuerda qué ocurre en ese momento? Hermana Elda, ¿usted recuerda qué ocurrió?
Pues sí, el fuego del incensario los consume a ellos y a todos los que estaban con ellos. Ok, bueno, los consume, pero... Primero se hunde la tierra. Exacto, así es. Ah, sí, cierto, ya me estoy confundiendo. Sí, sean tragados Así es. hasta las profundidades del Seol. Es que aquí ocurre que prácticamente son dos historias en una. Ah, Porque en esta primera parte, en cuanto se separan de Coré y Nadab y Abiú, ujú, empieza a abrirse la tierra y entonces se empieza a tragar a Nadab, a Abiú y a Coré. Y si no me equivoco, son creo que como 250 personas que ajá, también son tragadas en ese momento. Y como bien dice la hermana, son tragadas hasta el Seol. ¿Qué significa eso? Significa que una vez que se los comió la tierra, se los comió vivos, la tierra se cerró. ujú, Para que no pensara la gente que era un terremoto o que fue un accidente geológico, el Señor se tomó la molestia de abrir la tierra y volverla a cerrar. Entonces aquí no fue coincidencias, fue realmente un hecho de Dios y se lo quiso demostrar al pueblo. ujú. Pero resulta que el pueblo, en lugar de ver la mano de Dios en esto, empiezan a arremeter contra Moisés y les dice, tú vas a matar al pueblo, vas a acabar con nosotros. Y empiezan a murmurar y a rebelarse en contra de Moisés, de tal forma que entonces, ahora sí, es cuando el fuego del Señor acaba con todos aquellos que estaban discutiendo con Moisés. Y sí, hermano Felipe. No, es que aquí dice que, bueno, es que estoy leyendo la clase y te estoy escuchando. Y dice que le dijo Jehová a Moisés, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios del medio del incendio y esparza más allá el fuego. Entonces, no fue precisamente Moisés, sino fue Eleazar, ¿no? Sí, pues prácticamente Moisés era el que recibía las instrucciones, pero los que tenían que ejecutar todo, Ejecutaban. pues eran los príncipes de la familia de Aarón. Ujú. Ahora, hermano, ¿podría repetir otra vez el versículo? Dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y esparza más allá el fuego, porque son santificados. Muy bien. Aquí lo interesante es hasta dónde los esparció, o qué significa el más allá. Y eso se refiere precisamente fuera del campamento. Esa ceremonia que estaban a punto de hacer, demostrando que ellos tenían autoridad en el tabernáculo, el Señor la rechaza y le dice, lo quiero fuera del campamento. Bien, aquí la pregunta es, ¿cómo sacó del campamento a Nadab, Abiú y Coré? Pues, Perdón, una corrección, estoy equivocando los nombres. No es Nadab y Abiú, es Datán y Abiram. Nadab, Abiram y Abiram Coré. y Datán, hijos de Eliab, ¿Cómo lo sacó el Dios de Israel del campamento? pues se los tragó. Bueno, los hizo que la tierra se los tragara. Pero no solamente a ellos, sino dice también que sus bienes y sus tiendas, sus casas, o sea, todo hizo que se desapareciera, que no quedara huella de ellos. Así es, exactamente, muy bien.
Ok. Y después a la gente rebelde, ¿cómo la sacó del campamento? Ahí ya fue Pues cuando les dijo que fueran con sus incencios, ¿cómo se dice? Incencios. incensarios. Necesarios, sí, así es. Sí, hermana. Hermano Felipe, adelante. No, es que yo entiendo que los quemó, ¿no? Al resto, Los a los quemó por fuego. 250, todos los quemó el resto Jehová. Dice que murieron 14,600, Así es. aparte de los 250 más los incitadores, ¿no? Corea Exacto. y Abira. Muy bien. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿creen que el castigo fue exagerado? No se puede ir en contra de las decisiones del Señor, son perfectas. Ok, Es que, pues, es que, más es que vale la ley tarde. de Moisés era muy, muy clara, concisa y precisa. Ok, Entonces, Muchas veces los socialistas, como por ejemplo Corea del Norte, Rusia, son muy tajantes con las cosas, o sea, muy militarizados, ¿no? Pero solo así algunas personas entendemos, ¿no? ok, muy bien. ¿Qué piensan los demás? A ver, cuéntenme también. ¿Qué piensan? ¿Creen que fue exagerado? ¿Que se pudo haber resuelto de otra manera? Digo, sabemos que lo que está escrito, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué dice la hermana Vania? Dice, lo siento similar a las consecuencias que vivió Lucifer. Ay, se me fue la imagen. Este, durante la vida premortal. bueno, mejor me callo. Ok, adelante, hermana. Sí. Es que pienso que cuando se abre la tierra y traga a Coré y sus seguidores y a todos ellos, dice que lo hizo en medio de la congregación. Ujú, O sea, fue como para demostrar que él era su Dios, ¿no? Como para que los demás vieran. Y después, aún así, como mencionabas, aún así se rebelaron porque ujú. tuvieron temor, no entendieron la primera amonestación y entonces fue que los consumió Así es. como segunda, como para que no quedara duda, ¿no? Yo, Se, se entonces, quisieron ir por pues, los extraordinarios. sí. Bueno, pienso yo. Así es, hermana. La idea era que el pueblo se diera cuenta de qué lado estaba el Señor. Ujú. Y que vieran quién era el que estaba mandando, no que nadie podía adjudicarse esta honra y gloria. Pero hay algo que bien dice la hermana Baña, que efectivamente es exactamente igual que le ocurrió a Satanás. Bueno, dice la hermana Sonia, dice, inicialmente oponerse a un elegido del Señor no está a gusto, pero el Señor no está a gusto nuestro, el que sintamos que podemos aconsejar al Señor. Así es. Noten esto importantísimo, porque ciertamente lo que hizo Coré es lo que hizo Satanás en los cielos. ¿Qué hizo? Tratar de aconsejar al Señor. Decirle, tu plan es bueno, pero el mío es mejor. Ujú. Y le dijo al pueblo, Dios eligió a Moisés y Aarón, pero nosotros también somos santos. Y nótese, porque Coré dice, el pueblo es santo. O sea, aquí todos somos santos, no nada Ujú. más tú. Y recuerdan en algunas ocasiones cómo se ha presentado Lucifer, diciendo, yo también soy un hijo de Dios. Entonces, prácticamente es lo mismo, esa misma forma tan lisonjera de trabajar. ¿Cuáles ¿Cómo son se los? le llama
a este tipo de acción que hizo Coré. Sí, de tonte, ¿no? Pero no sé cuáles se usan así de pastores. ¿Con qué nombre lo conocemos en la iglesia? Bueno, no sé, 12 pastores. 12 pastores. Perfecto, así es. Nos dice la hermana Sonia, apostasía. Aquí quiero que notemos que cuando alguien puede pecar y decir, bueno, pues es mi pecado, está perfecto. Pero algo que distingue a un apóstata es que no se quiere ir solo. Alguien puede alejarse de la iglesia, inactivarse, alguien puede decir, pues yo no creo en José Smith, yo me voy. Perfecto, no hay ningún problema. Simplemente se va y cantar, ahí se acaba. Pero un apóstata va a tratar de acarrear a otros. Va a tratar de hacer la misma labor que hizo Satanás. Ahí es donde vamos a distinguir a los apóstatas. A esas voces que nos van a estar diciendo, nosotros también somos buenos, nosotros somos justos, nosotros somos los buenos, los malos son ellos, nuestros obispos, nuestros líderes. Ahí es donde empieza el problema. Y ustedes los van a distinguir siempre porque van a querer causar división en la iglesia. Y ya que tienen la división establecida, entonces van a querer empezar a formar política. A decir, este es nuestro partido, nosotros somos mejores porque somos más santos que aquellos. Entonces, mucho cuidado con ellos, porque efectivamente, como nos decía la hermana ya hace un ratito, no solamente se tragó a los líderes, a los que estaban instigando, sino se tragó también a aquellos que los estaban siguiendo junto con sus bienes y sus casas, incluso sus familias. Los textos judíos nos hablan de que hubo algunos familiares que se opusieron y entonces decidieron salirse de las tiendas donde ellos estaban viviendo en el momento en que el Señor le dice, sepárate. Pero quienes decidieron quedarse, aunque no estaban dentro de la rebelión, aún así fueron jalados. Nos dice el hermano Felipe, José Smith también lo vivió. Por eso fue a pedir cuál es la verdadera y ahí recibe revelación. Así es, hermano. Sin embargo, notemos aquí, en el caso de José Smith, me imagino que se refiere a la primera edición. Ok. En este caso no había un campamento establecido por la mano del Señor. Había muchas otras iglesias. Entonces aquí fue a hacer el campamento donde no había campamento. Y el problema ya es un poquito más para nosotros en este tiempo que ya estamos, porque a nosotros sí nos toca encontrarnos con gente que nos dice, es que José Smith mintió, es que los líderes no hacen bien las cosas, es que el presidente Nelson no es profeta. Entonces, esas voces son las que tratan de sacarnos a nosotros del campamento. Y debemos de cuidarnos de esas voces, que curiosamente muchos apóstatas, muchos que habían sido miembros de la iglesia, y ojo, esto no solamente, estoy poniendo como ejemplo nuestra iglesia, pero pasa en todas las iglesias. Cuando eran miembros, no leían las escrituras, no, no eran tan fieles a la verdad, pero curiosamente dejan la iglesia, se convierten en apóstatas y entonces se vuelven en diligentes conocedores y se esmeran minuciosamente por encontrar los errores en la historia de la iglesia. Y en todas las iglesias pasa lo mismo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con estas personas. Esta es la razón por la que Coré fue expulsado del campamento, por apostasía. Muy bien.
Ok, nos quedan 3 minutos. Entonces, si me permiten, cierro de una vez la sesión. Cuando regresemos, solamente vamos a ver un caso más y hacemos la conclusión. ¿Vale? Sí.